este cese bilateral, ¿cómo se puede verificar? Sobre todo, ¿cómo sabemos que a partir de las 0 horas del lunes las FARC no van a estar extorsionando, cobrando por la minería ilegal, narcotraficando, en fin? Cese del fuego ya hay. El que empieza ahora, sobre todo, importante es el de las hostilidades, que es exactamente eso. La extorsión, el narcotráfico, los delitos se han venido cometiendo las FARC en los últimos años. Hay una comisión de verificación formada por militares en servicio activo de como 12 o 14 países de Naciones Unidas que va a verificar que estén concentrados en campamentos y que cumplan la palabra empeñada. Pero eso se suponía, doctor Zuluaga, buenas tardes, el exministro de Hacienda, ex candidato presidencial, doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿no se supone que esa verificación se hará a partir del día D y el día D es el 24 de septiembre? Es decir, todavía falta un ratico. Bueno, Yamid, buenas tardes. Y quiero iniciar con esta reflexión. Se anuncia el cese de hostilidades bilateral y la pregunta es, ¿dónde están los niños y los menores que se había comprometido las FARC a devolver a la sociedad? ¿Dónde están todos esos secuestrados que hoy no responden las FARC? ¿Cómo vamos a hablar de un cese sin tener la garantía de que la palabra que habían empeñado desde hace ya varias semanas y meses no la cumplen? ¿Qué podemos esperar los colombianos? Doctor Navarro, justo a propósito de eso, entonces habría que hacer un acto de fe, por lo que le insisto, porque lo que se ha dicho es que la firma real se hace el 23 de septiembre, en consecuencia el día D sería el 24, y ahí es donde se supone que el contingente internacional y la gente de Naciones Unidas y de la CELAC hace esa verificación. Por eso lo importante es ver cómo se hace la veeduría de que se cumpla el cese de hostilidades y del fuego. Sí, de todas maneras hay un acuerdo que está avanzando que va a conducir al desarme de las FARC. Y el paso inicial es ese el fuego bilateral y verificable que tiene que verificarlo de todas maneras Naciones Unidas. Tiene que hacer el inventario de armas y tiene que ser absolutamente preciso para que eso sea serio y genere la confianza y credibilidad. Y no resulte que el día de mañana se pueden rearmar. Lo que va a ocurrir, porque como no se les exige un solo dólar del narcotráfico, pues van a quedar con todo ese poder para el día de mañana volverse a rearmar. Por eso hemos dicho, ese acuerdo viola la Constitución, ese acuerdo no cumple estándares de justicia internacional y le cierra la puerta a una paz verdadera. Pero justamente con respecto al tema de las armas, uno se queda con ciertas dudas, no solamente el tema de la verificación, sino que antes del 2 de octubre no va a haber desarme como tal. Así que la población civil va a asistir a las urnas, al plebiscito, y las FARC todavía van a estar armadas. ¿Uno cómo digiere esto? ¿Cómo se entiende? Pues van a estar armados, pero concentrados en sitios específicos, con campamentos, con verificación de Naciones Unidas. Y si gana el sí, miles de guerrilleros de las FARC le van a entregar sus armas a las Naciones Unidas. Si gana el no, pues seguimos en las mismas en que estamos ahora. Margarita, ¿quién va a votar cuando tienen las armas? En todas las zonas donde ellos tienen injerencia, donde la han tenido, donde hay cultivos ilícitos. Supongamos el Catatumbo. ¿Quién se va a atrever a votar en el Catatumbo cuando ellos tienen poder territorial, tienen las armas, tienen el poder de intimidación? Advertimos que uno de los riesgos del plebiscito fuera que fuera un plebiscito con las FARC armadas. Vamos a tener un plebiscito con las FARC armadas. Concentrados y con verificación de militares y servicio activo de Naciones Unidas. ¿Qué garantías? No regados. Mire lo que pasó. Naciones Unidas. Mire lo que ha pasado en San Vicente del Caguán. Firmaron, dijeron que no iban a seguir y están extorsionando a pesar de todas las instrucciones que dieron. El cartel de la extorsión sigue vigente en San Vicente del Caguán. ¿Qué garantías hay para los colombianos? Pues para eso está el equipo de Naciones Unidas, que son militares en servicio activo, no son unos civiles despistados, que saben qué es lo que van a verificar. Pues que el plebiscito es el 2 de octubre. Exactamente. ¿A qué horas? Esto todo es a las carreras. Si se programa un plebiscito el 2 de octubre... para después hacer la reforma tributaria y subirle los impuestos a los colombianos. Bueno, usted siempre va a decir que no, pero yo siempre voy a decir que sí, porque estoy convencido que es una bendición para este país que miles de guerrilleros de las FARC se desarmen. Solo por eso yo voto sí, con la pierna buena y con la mala. Yo entiendo que usted sea... Usted ha dado ejemplo. Usted ha dado ejemplo y se ha sometido a la Constitución. Aquí es un acuerdo violando la Constitución y normas internacionales. Le puede ver usted sabe que todos eso los no peros funciona, que quiera, pero entre beneficios y costos, para mí son más los beneficios que los costos. Senador Navarro, yo entiendo que usted es optimista y todo lo demás, pero entre hoy 25 de agosto y el 23 de septiembre estamos hablando de cerca de un mes, ¿cierto? En el que todavía falta para el día D. Será casi un mes
en el que todavía no estarán concentrados, en el que todavía no habrá verificación. En ese tiempo, entonces, ¿las FARC estarán haciendo campaña con armas? No hay cese del fuego verificable sin la concentración. Eso está definido. Cese del fuego unilateral ya hay, pero cese del fuego y hostilidades tienen que ser con concentración. ¿Pero cuándo no se van puede a ser. concentrar? ¿Cuándo se van a concentrar? Esa es la gran pregunta, senador, porque el plebiscito se va a hacer con las FARC armadas y sin concentrar. Ustedes quieren saber, hablando de historia patria, ¿cuándo firmó el acuerdo de paz el 19? El 9 de marzo. ¿Y cuándo fueron las elecciones en las cuales participamos? El 11 de marzo, 2 días antes. O sea, aquí ha habido ya antecedentes y las cosas funcionan siempre que hay una voluntad. Ustedes están en seria de una sola cumplir. zona de concentración en Santo Domingo. Sí, señor, estábamos en una sola zona. Una sola. Eso es una diferencia enorme. Aquí se habla de 23. Ellos tienen control territorial, tienen cultivos ilícitos, muy diferente a lo que les Y pasó a ustedes. siguiendo su comentario, ¿a usted no hay nada, doctor Navarro, que le preocupe No, sí me de que de preocupa. pronto, como usted Sí me decía, se hayan preocupa, metido obviamente. las patas? Pero entre los beneficios y los costos yo no dudo un minuto. Solo donde se desarmen 7.000 de las FARC, yo voto con los ojos cerrados. Pero Yo no quiero- violando la Constitución. yo quiero Eso es muy insistirles- grave. Eso Y es violando el derecho internacional. Eso es una interpretación. No es Yo interpretación, tengo es otra. real. Quiero es insistirles real. en el cese al fuego definitivo que anunció el presidente, porque no me queda muy claro si el lunes o martes, la próxima semana, ocurre un acto terrorista, ¿quién le va a decir al país si fueron las FARC o no? ¿Quién va a hacer esa De verificación? hecho, el CERAC, que es un observatorio ligado a la Universidad Javeriana, dice que en este año solamente hay un muerto de la guerrilla y 3 del ejército en todo el año. Los 7 meses que van hasta ahora, de manera que hay que confiar en que eso siga sucediendo. 0 civiles muertos ligados directamente al conflicto FARC-Estado. ¿Sabe qué va a pasar? Se van a poner el brazalete del ELN como lo están haciendo en muchas partes. Es que no han devuelto los niños y los que habían reclutado ellos, los menores, no los han entregado y se habían Sí, comprometido. y para ese ¿Cómo punto, les vamos a creer? Para ese punto Son vamos hechos reales. en unos minutos, pero antes yo quería insistir, y me da pena con ustedes y con la audiencia ser un poco como intensa, No como le se dé dice pena, por ahí. Margarita, No me no va a le dar dé pena, pena. entonces voy con la pregunta. Miren, es que el día D es el día de la firma y de ahí hasta el momento del plebiscito van a haber muy pocos días y es muy difícil reubicar a las FARC en las zonas veredales y de verificación en esos 10 días. Entonces, finalmente, la campaña para el plebiscito sí va a ser con las FARC armadas. Sí lo va a hacer. Bueno, el anuncio sobre el cese del fuego unilateral lo hizo hace... ¿Cuánto hace que lo hizo el presidente? 5 minutos. Yo no puedo tener todas las respuestas sobre eso porque acabo de verlo por televisión, igual que ustedes. Pero va a ser una mañana realidad. con mucho gusto le tengo las respuestas. Ese es el cronograma. La firma es a pocos días antes del plebiscito, porque la táctica y la estrategia del gobierno es presionar a los colombianos. ¿Se imaginan el show? ¿Se imaginan lo que van a hacer a escasos días de la votación del plebiscito? Eso es lo que tiene que reconocer el país y eso es lo que ha hecho el gobierno, todo apresurado y reitero, lo tenemos que hacer el 2 de octubre porque después viene la reforma tributaria, a los colombianos hay que decir la verdad, venga, Saribán. se vota y luego vienen los impuestos. Pero venga, eso es lo que Saribán, hay que advertirle a la comprométase ciudadanía. usted aquí a nombre del Centro Democrático a una sola cosa. A que si gana el sí, usted acepta el resultado. No, es que no va a pasar nada. Pero El ya gobierno empezó, va a ya seguir, empezó el gobierno no. ya empezó no. a- Si que sí, gana pero el que sí, no. el proceso sigue, nosotros tenemos que seguir pensando en cómo seguimos adelante, cuál va a ser nuestra Exacto. estrategia para las Yo elecciones me del comprometo 2018. a nombre de la Alianza Verde, si gana el no, yo acepto el resultado. Comprométase usted a que si gana el sí, ustedes aceptan el resultado y eso significa aceptan los acuerdos de paz de La Habana porque la votación mayoritaria fue a favor. Vamos a buscar que sean unas elecciones transparentes y garantías. Pero- y que pero- no ocurra pero- lo que me pasó pero a el mí en la presidente- elección presidencial, que me infiltraron la campaña para afectar el resultado. Vamos a ver cómo se Es desarrolla la interesante la campaña. cosa, pero no dice que sí. Pero es que miren lo que me ocurrió en el 2014. Creí y me infiltraron la campaña para afectar el resultado de la elección presidencial. ¿Cuáles van a ser las garantías? No sabemos hoy cómo se va a proceder. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos van a dar los jurados, los testigos? ¿Vamos a tener Pero la no le absoluta entiendo, no le imparcialidad de la entiendo, doctor registraduría? Escriván. Si gana el no, entonces la registraduría es transparente. Si gana el sí, entonces es porque la infiltraron. No, no tiene que ver con eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, si gana el no, rectifiquen los acuerdos. Si gana el sí, los acuerdos van a continuar. ¿Y El ustedes gobierno aceptarán el seguirá resultado de adelante y las urnas? nosotros seguiremos nuestra lucha en la defensa de nuestras sea, ideas. no aceptando- Estamos sometidos. no aceptando los acuerdos. Estamos De sometidos. ese Es es que, el tema de la ¿qué quiere democracia. decir aceptar? Adherir a los acuerdos si no estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a adherir a Pero los ya acuerdos? hubo un voto Eso- ciudadano. Pero es que eso no es aceptar. Pues, Aceptar no es salir a decir adherir. usted ha aceptado que Santos sea el presidente. Pero eso hombre. no quiere decir que me fui a gobernar con él.
Entonces son dos cosas muy distintas. Pero al menos habrá reconocido que la mayoría... Y creía que me había ganó. ganado bien, y resulta que ahora, con todas estas investigaciones que se han publicado recientemente, lo ha hecho las dos orillas, se muestra que mi campaña la infiltraron. Eso es lo que tenemos, y demandamos que haya enorme cuidado y que haya garantías para que sea un proceso transparente. Doctor Navarro, usted le pide al doctor Zuluaga que si gana el sí, acepte las condiciones que vienen con ese sí y con la firma del acuerdo tal como se llevó a cabo y como se presentó esta noche, digamos, con el texto completo y se entregó al Congreso ahora por parte del presidente. Pero si gana el no, ¿usted acepta una negociación distinta? Yo acepto que esa negociación no fue avalada por los ciudadanos y hay que cambiarla. Hay que cambiar los tonteríos. De eso se trata la democracia, y si no, ¿para qué vamos a votar? Y le conviene porque van a pagar cárcel los que han cometido delitos de lesa humanidad si se ajusta ganando el no, y no se va a llevar el narcotráfico de delito político. Es que eso es lo que le sirve al país. Pues es sí, que el no sí representa una ganancia para usted todos. no me lo puede garantizar porque las FARC siguen armados. Y esa negociación, ¿cuánto se va a demorar y cómo va a ser? Eso no lo sabemos. En cambio, si gana el sí, sabemos que en 6 meses están desarmados. Ya ven nuestros invitados lo que hemos encontrado en diferentes partes del país y el relato del señor alcalde vía telefónica desde San Vicente del Caguán. Senador Antonio Navarro Wolf, desde las 0 horas del 29, ¿podríamos confiar en que la guerrilla de verdad va a dejar a estos ciudadanos en paz? Yo quiero decir una cosa, las FARC son muy mañosos. Los que los conocemos sabemos que son mañosísimos, de manera que todas las denuncias hay que aceptarlas y todas las denuncias hay que investigarlas si no están cumpliendo la palabra. Yo confío en que tengan la sensatez de entender que el país no les va a perdonar que les cumplan la palabra. Doctor Oscar Iván. No, la primera prueba, reitero lo que dije desde el inicio. Ellos habían dicho que iban a devolver los menores que habían reclutado de manera forzada. No lo han hecho. Hoy se anuncia el cese bilateral de hostilidades y de hostilidades. Y no lo han hecho. O sea, no han cumplido. Ustedes acaban de pasar la nota de la extorsión que sigue vigente en San Vicente del Caguán, el narcotráfico. ¿Cuánto ha crecido en estos 4 años de negociación? ¿Qué nos hace creer que van a cumplir si siempre nos han engañado? Han cumplido el cese del fuego. Este año ha habido un cese del fuego real, que ha disminuido de manera dramáticamente importante los muertos como efecto del conflicto directo Estado-FARC. Han cumplido. Espero que tengan la seriedad de cumplir también el cese de hostilidades, que empezará el lunes a las 0 horas. Pero fíjense a dónde se han pasado: al narcotráfico, a la extorsión, y hemos hecho denuncias, se han pasado muchos. Hay frentes que dijeron no le jalamos a esos acuerdos por el tema del narcotráfico, entonces no tenemos esa garantía. Sí, exacto, ahí voy. ¿Cómo garantizar que las FARC suspenden desde el lunes estas extorsiones y si siguen cometiendo delitos, cómo se resuelven en un cese bilateral si las FARC y el ejército no se van a poder tocar? No, yo creo que hay un porcentaje que no se van a desmovilizar, un 8, 9% por lo que se ha informado. Así ha sido en todos los procesos de paz en el mundo entero y en la historia de Colombia. Chispa, Sangre Negra, Efraín González fueron antiguos guerrilleros que no aceptaron la paz del 57. Pero la mayoría deben cumplir, como han cumplido el cese del fuego, deben cumplir el cese de hostilidades, y si no, están las denuncias de los ciudadanos que tienen que ser consideradas y que tienen que ser presentadas para que Claro, se presione el cumplimiento. entonces la verificación va en la buena fe y en creerle a los ciudadanos que hacen las denuncias, como nos lo decía el alcalde vía telefónica. ¿Cómo se puede lograr esta verificación y quién le va a creer a los ciudadanos? Bueno, ¿Dónde pueden ir a decir, bueno, es que nos siguen extorsionando o están pasando, las hostilidades continúan? Bueno, otra vez el tema que acaban de denunciar hace media hora, ahí en el Congreso de la República del Presidente. De aquí a mañana sabemos exactamente cómo son los detalles y entonces los discutimos, pero por ahora, sin duda, lo nuevo es el cese de hostilidades que se tiene que cumplir. Pero sin dudas no hay garantías reales en este momento. Bueno, las Naciones Unidas, no sé si adelantaron con Naciones Unidas una verificación que empieza el lunes o no, yo no lo sé, porque pues esto acaban de anunciarlo, pero la verificación está en manos de Naciones Unidas. Pero mire usted, vámonos a un caso concreto, el Catatumbo, una zona extensa norte de Santander, donde hay cultivos ilícitos, donde están armados, y muchos de ellos han dicho que no se desmovilizan. Entonces, ¿cuál es la garantía para la sociedad? ¿Qué va a sentir la ciudadanía del norte de Santander en la región del Catatumbo? Ya Frente seguimos. al plebiscito, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a verificar? ¿Dónde están los instrumentos? Vaya de Panadillo que la conozco como la palma de la mano. ¿Cómo se va a hacer? Los invitados, el senador Navarro y el exministro Oscar Iván Zuluaga, presidente del Centro Democrático. Ya escucharon ustedes, señores, al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Se le preguntó en qué parte del acuerdo está esto de que la guerrilla entreguen a los menores de edad que fueron reclutados.
¿Ustedes qué opinan de esa respuesta? Ya lo dije, pues muy doloroso escuchar esto, que no haga parte del acuerdo. Todos esos crímenes que ustedes mostraban son crímenes de lesa humanidad. ¿Y sabe qué va a pasar de acuerdo al acuerdo? Que quienes los cometieron no van a pagar un solo día de cárcel y se les va a premiar con la elegibilidad política para que lleguen al Congreso, al Senado, a la Cámara, alcalde, gobernador, cualquier cargo de elección popular. Por Dios, está bien que se busque el perdón, la reconciliación, pero tiene que haber un mínimo de justicia y de castigo. Es que eso es un hecho doloroso, que lo hicieron de manera sistemática, como una política al interior de las FARC. ¿Cómo vamos a aceptar que entonces no va a haber un solo día de cárcel en aras de este acuerdo negociado? Eso rompe todos los esquemas de justicia, de las exigencias de las normas internacionales, y por eso ese acuerdo como está negociado no es bueno para el país, no permite una paz verdadera. Yo en realidad estoy conmovido por unas cosas que sabemos los colombianos, pero que pues no puede ser, uno como padre de familia se va a pensar distinto a que eso es una cosa terrible, pero precisamente me reconfirma en la necesidad de ayudar a que este conflicto termine rápido. Claro, pero mi pregunta, senador, escúcheme, era específicamente sobre la respuesta del alto comisionado, que se mira con el jefe negociador ante la pregunta de ¿y en qué parte del acuerdo queda que van a entregar los niños? Con ello, senador Navarro, ¿no resulta para ustedes un poco odioso que, digamos, ustedes se ganaron 5 curules voto a voto en el Partido Verde? Lo mismo podría decir el Polo Democrático, que tienen 5 curules. Ahora dicen, mire, esto se lo van a entregar a las FARC, aunque sea de manera transitoria, durante 2 elecciones. ¿Eso es equitativo? Bueno, tienen que ir a elecciones, si no completan 5, es una favorabilidad. Es un costo, hay que pagar costo, estamos diciendo, pero digamos, no estoy feliz con eso, pero es un costo pagable desde mi punto de vista. Doctor Zuluaga. ¿Sabe qué es lo delicado de eso? Que puedan llegar quienes han cometido. Y ahí es donde habría que hacer una reflexión profunda, porque el problema es que no van a pagar cárcel y aparte de eso van a tener esa elegibilidad para llegar al Congreso. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Entonces el punto nuestro de fondo está en esa discusión, que no se permita que quienes han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes atroces lleguen al Congreso de la República. Me gustaría conocer su opinión justo sobre ese mismo tema, doctor Navarro. ¿Hay algún mecanismo para impedir o para garantizar que quienes hayan sido procesados por delitos de lesa humanidad no terminen siendo votados en las urnas? Bueno, no, ese es el centro del acuerdo, el corazón del acuerdo, quienes se desarmen puedan participar en política. Ahora, que puedan simultáneamente pagar una sanción de justicia transicional y ir al Congreso, lo propuso Luis Moreno Ocampo, se llama así, el que fue fiscal de la Corte Penal Internacional, que decía puede ser que las FARC vengan al Congreso de día y vayan a un sitio de reclusión en la noche. No fue una idea nuestra de los colombianos, fue el exfiscal de la Corte Penal Internacional. Senador Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Verde, gracias por habernos acompañado en Noticias RCN para analizar estos temas. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno poder debatir de todo esto, porque de eso se tratan los meses siguientes, las semanas siguientes. Entonces usted va a votar con las dos piernas. Voy a votar con la buena y con la menos buena. Muy bien, señor. Ex candidato presidencial, presidente del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Saludo a mi buen amigo el senador Navarro y espero que sea un debate como este, lleno de ideas, de argumentos. El país lo necesita para que se pueda votar en conciencia y esperamos que el no sea quien gane para bien de la paz de Colombia. Yo acepto el no, si gana el no, pero usted acepta el sí, si gana el sí, quedamos ahí sí en buena tónica. Pero usted va a seguir defendiendo sus puntos de vista. Esos son los debates.